Tragedia en Alemania, un atropello masivo calificado como un acto terrorista en un concurrido mercado navideño deja 2 muertos, decenas de heridos y a una nación en duelo. Legisladores se alistan para irse de vacaciones de fin de año. De último momento, aprueban por abrumadora mayoría un plan temporal para mantener funcionando las operaciones del gobierno. El precio de los huevos en el país alcanza su nivel más alto de todos los tiempos. Le explicamos cuáles son las causas de la histórica alza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que El Salvador violó los derechos de Beatriz, una joven que se ha convertido en el estandarte del aborto en ese país centroamericano. Un barrio en el Estado de México se ha convertido en el centro de la discusión entre residentes y autoridades que decidieron convertir las calles en un homenaje a la llamada Cuarta Transformación. Lo llevaremos a conocer un verdadero oasis en medio del desierto de Arizona que cuenta con la más alta tecnología para estudiar las consecuencias del cambio climático. Así iniciamos su noticiero nacional, cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional, cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt, gracias por estar con nosotros. Este viernes se vivió una noche de horror en Alemania. Un mercado navideño se convirtió en escenario de una tragedia con un atropello masivo que dejó muertos, decenas de heridos en un acto considerado como un ataque terrorista. Laura Ortega nos tiene el siguiente reportaje. Tragedia en Alemania. Un atropello masivo en un concurrido mercado navideño de la ciudad de Magdeburgo, a unas 80 millas de Berlín, ha dejado al menos 2 muertos, entre ellos un niño y 60 heridos, muchos de ellos en estado grave. El conductor del vehículo, un médico de origen saudí residente en Alemania desde el 2006, ha sido detenido. Las autoridades apuntan a un posible atentado terrorista. El suceso ocurrió alrededor de las 7 de la noche, hora local, cuando el automóvil recorrió casi media milla embistiendo a los visitantes del mercado. Wir sind am Zittern, voller Mitgefühl mit den Angehörigen, auch in der Hoffnung, dass von unseren Angehörigen, Bekannten, Verwandten nichts passiert ist. La policía mantuvo cerrada y acordonada la zona por temor de que el vehículo transportara material explosivo. El canciller Olaf Scholz expresó su pesar en un mensaje en la plataforma X que, entre otras cosas, dice: "Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias". Tanto Scholz como la ministra del Interior, Nancy Faeser, visitarán Magdeburgo este sábado. Zusammenzutragen und auch das Verhör vorzunehmen. Nach jetzigem Stand ist es ein Einzeltäter, sodass auch für die Stadt nach jetzigem Ermessen keine weitere Gefahr ausgeht, weil wir ihn festnehmen konnten und jetzt alle Untersuchungen laufen. Líderes mundiales como el presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también dieron sus condolencias a través de redes sociales y condenaron el ataque. Este atentado trajo a la mente de los alemanes los peores recuerdos del ataque de Berlín en el 2016, cuando un terrorista embistió un mercado similar dejando 13 muertos. La tragedia también reaviva preocupaciones sobre la seguridad en estos eventos y llega en un momento delicado para Alemania, con elecciones cercanas que intensifican el debate sobre seguridad e inmigración. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Con una abrumadora mayoría bipartidista, los republicanos y los demócratas se unieron esta noche para aprobar un proyecto de ley de gasto a corto plazo que mantenga abierto el gobierno hasta el 14 de marzo. La votación final fue de 366 a favor, 34 en contra y una abstención. Ningún demócrata votó en contra de la medida, mientras que 34 republicanos se opusieron horas antes de la votación. Por cierto, el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, mostraba su optimismo por el plan votado. We will not have a government shutdown, and we will meet our obligations for our farmers who need aid, for the disaster victims all over the country, and for making sure that military and essential services and everyone who relies upon the federal government for a paycheck is paid over the holidays. El proyecto de ley temporal ahora se dirige al Senado, en donde se espera que sea aprobado antes de la hora límite de la medianoche del día de hoy. Y una de las exigencias de Donald Trump a los republicanos para que se aprobara el financiamiento gubernamental quedó fuera de este plan temporal. El mandatario electo buscaba que se aumentara o eliminara el techo de la deuda. Esto representa un cambio notable, ya que históricamente los republicanos usaron el límite de deuda para presionar por recortes de gasto. El techo de la deuda limita cuánto puede pedir prestado el gobierno para cumplir con sus obligaciones, y no aumentarlo podría llevar a un impago, desencadenando también una posible recesión y afectando pagos críticos como la seguridad social.
En otros temas, el brote de la gripe aviar en casi todos los estados del país ha provocado una escasez de huevos que su precio alcance el nivel más alto de todos los tiempos, justo antes de la temporada de fiestas. Ángela González desde la Gran Manzana nos tiene el reporte y las reacciones. El precio de los huevos alcanza hasta más de $16 por docena en Nueva York, una cifra exorbitante que se ha acelerado por los brotes de la gripe aviar que han dejado cerca de 123 millones de aves sacrificadas en 49 estados, lo que tiene arrinconados a los consumidores que ya venían batallando con los altos precios de los productos de la canasta básica causados por la inflación. Los holidays, la fecha en la cual nos encontramos, donde las familias del país durante todo este tiempo están consumiendo más huevos que el periodo normal del año. El aumento se da a pocos días de la Navidad y justo cuando los huevos son ingredientes para hornear galletas o preparar platillos de la comida latinoamericana. Para una ensalada de papas, bueno, hay que buscarlo. Hay que arriesgarse. María dice que este año sus recetas de Navidad tendrán una variación sin huevos. Yo estaba haciendo la ensalada sin huevos y el macaroni and cheese sin huevos también. En California la docena de huevos llegó a un promedio de casi $9 y en el centro del país los precios subieron un 150%. El aumento en los precios de los huevos también son dictados por la demanda que se genera, por lo que este experto recomienda no cambiar los hábitos de compra. Las personas hacen una línea para comprar 3, 4, 5 cartones de una vez. Eso empeora la situación. El consumo debe ser el normal para que no haya este tipo de escasez y provoque un aumento adicional por la escasez. El precio de los huevos y otros alimentos de la canasta familiar podrían potencialmente seguir aumentando si el presidente electo Donald Trump aplica su plan de aranceles a productos que vienen de México y China. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Este viernes, trabajadores de Starbucks de Los Ángeles, Chicago y Seattle comenzaron una huelga de 5 días. El sindicato, que representa 525 cafeterías en Estados Unidos, amenazó con hacer crecer el paro cada día y que podría llegar a cientos de tiendas en esta Navidad. We're hoping that this shows, well, our goal with this is to show Starbucks that we are powerful, we are strong, and they can't mess with us. En un comunicado, Starbucks señaló que el sindicato propuso un aumento inmediato al sueldo mínimo por hora de 64%, además de 77% por un contrato de 3 años, y que eso es insostenible. En otra información, Party City, uno de los grandes distribuidores minoristas de artículos para fiestas, anunció que se retira del negocio. El presidente de la compañía sostuvo una conferencia virtual con los trabajadores y notificó a los empleados corporativos que este viernes fue su último día con empleo. Bloomberg reportó a principios de este mes que Party City exploraba la posibilidad de declararse por segunda vez en bancarrota. La primera fue en enero del año pasado. En el condado de Los Ángeles, California, los crímenes de odio aumentaron y han alcanzado números sin precedentes, una situación que preocupa a la población y también a las autoridades, que creen que esto se debe a la violenta retórica nacional. Fernando Mejía nos amplía. El incremento de crímenes de odio, las autoridades angelinas lo han denominado el más alto de la historia, incluso superando los altos números posteriores al 9/11. En términos generales, hubo un aumento del 45%. En el año 2022 se registraron 923 casos y en el 2023 1,350. La supervisora del Distrito 4 del condado, Janice Hahn, dijo que creen que en parte es la retórica política que se escucha a nivel nacional que hace pensar a la gente que participar en crímenes de odio está bien. El estudio demuestra que el incremento más alto fue por crímenes por religión, siendo la comunidad judía la más afectada con un 91% de aumento, luego la comunidad LGTB con un 48% de incremento. Crímenes por etnicidad aumentaron contra los asiáticos 31% y contra los latinos 19%. A mí me resulta muy alarmante los resultados de este estudio, porque evidencia que tenemos mucho por qué seguir trabajando. Las autoridades comentaron que parte de este incremento se debe a que la gente está reportando más. Ellos han dicho que es el incremento más alto en la historia. Lo que la gente debe saber es que este crimen tiene serias repercusiones. Actualmente el castigo federal puede ser hasta 10 años de cárcel y una multa de $250,000 en muchas ocasiones, pero también hay repercusiones estatales. Es importante entender que el crimen de odio tiene penalidades federales y estatales.
Estoy muy preocupada por eso, dijo la supervisora Han. Es algo que se tiene que trabajar y eso comienza en la casa y en las escuelas, donde debes enseñar a las nuevas generaciones que el bullying y el abuso no es parte del sistema americano. Así que es necesario que muchísimo más personas puedan seguir apoyándonos para hacer de este mundo un mundo con mayor aceptación y con menos violencia. Crimen de odio es catalogado como un crimen en contra de una persona o propiedad incitado por un sentimiento en contra de raza, género, religión o orientación sexual. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. En otra información, las muertes relacionadas con las heladas temperaturas han estado aumentando en Estados Unidos. Un estudio publicado en la revista de la Asociación Médica Americana encontró que más de 40,000 estadounidenses fallecieron por ese motivo entre 1999 y el 2022. Que las tasas más altas se registraron en el Medio Oeste y que las muertes de personas entre 45 y 74 años tuvieron el incremento más alto año con año. Y una familia de Texas está muy angustiada porque se escapó su mascota. Se trata de un canguro de 3 años de edad. El canguro de 5 pies de altura llamado Rowdy fue visto por última vez el miércoles cuando abrió una puerta y se brincó la cerca de su casa en el condado de Austin. Rowdy es uno de 3 canguros de la familia. Otro quiso también escapar, pero no llegó muy lejos. Vamos a un corte comercial, regresamos con más información, sigan con nosotros. El Salvador es señalado por violar los derechos de una joven que buscaba someterse a un aborto de emergencia. La colonia Cuarta Transformación desata la polémica en la República Mexicana. Al regresar le explicamos por qué. El Salvador recibió hoy la resolución de un importante organismo internacional por haber vulnerado los derechos de Beatriz, una joven a la que sometieron a tratos crueles y degradantes al prohibirle abortar. Iván Manzano tiene los detalles de este caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de El Salvador responsable de la violación de los derechos de Beatriz, una mujer a quien se le negó interrumpir su embarazo a pesar que el feto no tenía cerebro. El Estado adoptará todas las medidas normativas necesarias para brindar directrices y guías de actuación al personal médico y judicial frente a situaciones de embarazos que pongan en riesgo la vida y la salud de la mujer. Porque todas somos Beatriz. El veredicto de la CIDH fue visto con buenos ojos por parte de las organizaciones feministas en El Salvador. Teodora Vázquez, directora de Mujeres Libres, estuvo 10 años presa acusada de asesinato tras sufrir un aborto espontáneo. Como Mujeres Libres El Salvador estamos muy felices. Celebramos el triunfo de Beatriz, celebramos el triunfo de las mujeres, celebramos el triunfo de las mujeres salvadoreñas latinoamericanas. Las leyes tan fuertes, digamos así, penalizadas, ¿verdad?, contra la mujer cuando necesita, ¿verdad?, lo que mi hermana necesitó, un aborto para salvar su vida. Según la comisión, el Estado puede cumplir esta medida adecuando la ley. El Salvador es uno de los 5 países en el mundo donde el aborto en cualquiera de sus causales es condenado hasta con 30 años de prisión. Beatriz falleció en 2017 en un accidente de tránsito. Organizaciones feministas que han anunciado manifestaciones para las próximas horas exigen la reparación a la familia de Beatriz por parte del Estado. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias Estrella TV. En información de la República Mexicana, fuerzas de seguridad vigilan la prisión de Villahermosa, Tabasco. Tal como le informamos ayer, murieron 7 presos en un motín. Los actos de violencia fuera y adentro del centro penitenciario llamaron la atención de la misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ya ha ordenado una investigación. Y se está haciendo la investigación también para ver si fue correcto el operativo y por qué se encontraban armas dentro del penal. Aparentemente la violencia se desató cuando oficiales entraron a la cárcel para llevarse a 2 reos en una penitenciaria federal. Y un pesado tráiler que se quedó sin frenos embistió al menos 10 vehículos en la autopista México-Toluca. Ve el desastre que causó. 3 personas sufrieron heridas en el choque que ocurrió a la altura de la alcaldía Coajimalpa de la Ciudad de México. Tras el impacto, las llantas traseras del pesado camión se incendiaron. Se desconoce si el chofer del tráiler fue uno de los lesionados o si fue arrestado.
Y en un pueblo del Estado de México rindieron tributo al expresidente Andrés Manuel López Obrador, cambiando el nombre de una colonia por el nombre de Cuarta Transformación. Y también cambiaron los nombres de varias calles. Una de ellas se llama Me Canso Ganso. Vamos a la Ciudad de México con Arturo Vega para que nos diga qué piensan los residentes. Sembrando vida, madres trabajadoras, revolución de las conciencias, pensión para adultos mayores. Son algunos de los nuevos nombres que tienen las calles de la colonia Cuarta Transformación. Este se llamaba calle Rosal, aquella se llamaba calle Alcatraz y ahora ya son Tren Maya y Tandas del Bienestar. Es Tultitlán, Estado de México, el lugar en donde las autoridades municipales decidieron cambiar el nombre de la colonia Fimesa y llamarla oficialmente Cuarta Transformación. Alrededor de 40 calles fueron renombradas con frases y conceptos de la llamada 4T, un término atribuido al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Eso yo creo fue pensado, yo creo también en él, los nombres de las calles y sobre todo la colonia, que es la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces para mí se hizo pensando en el señor presidente López Obrador. Esta decisión tomó por sorpresa a quienes habitan dicha colonia, ya que aseguran no se les tomó en cuenta. Los vecinos exigen que en lugar de renombrar las calles, deberían arreglarlas, ya que caminan incluso entre terracería. Nada más fue que llegaron a cambiarlos cuando se deben de preocupar por las fugas de agua, que son muchas. La opinión entre los vecinos es dividida. Por un lado hay quienes consideran que con este cambio la colonia será tomada en cuenta ya que es una zona que no está regularizada ante las autoridades municipales, pero por otro lado tendrán que modificar sus papeles oficiales, lo que significa un gasto económico. El más chistoso pues es el de madres trabajadoras, pero está otra que le dicen me canso ganso y otro que acúsalo con tu mamá, pues ¿cómo? De acuerdo con el gobierno municipal de Tultitlán, la nueva colonia Cuarta Transformación beneficiará a 3,000 hogares que tendrán certeza jurídica y serán regularizados. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco Noticias, Estrella TV. Vamos a una última pausa, pero regresamos con más información. Muere una de las grandes leyendas de la lucha libre mexicana. Detalles al regresar. En el sur de Arizona se encuentra un ambicioso proyecto que originalmente fue creado para simular un ecosistema cerrado y autosuficiente para preparar la colonización en Marte, pero hoy se dedica a investigaciones claves sobre el cambio climático. Rubén Pereira lo visitó y nos tiene el reportaje. La llaman la Biosfera 2. Este enorme espacio futurístico en el sur de Arizona es único en el mundo y alberga varios ecosistemas controlados para entender cómo responden a sequías y cambios extremos de temperatura. Biosphere 2 is a time machine that allows us to look into the future so that we can anticipate and adapt to those changes that are going to come our way. Por ejemplo, lograron recrear esta selva amazónica con 100 especies de plantas. Aquí pueden controlar la temperatura y movimiento del aire y hacer llover con aspersores. Han puesto a prueba este ecosistema a temperaturas más extremas, como actualmente está ocurriendo en los trópicos. What we found is they're actually a bit more resilient than I think we originally gave them credit for. So this gives us hope. También aquí recrearon el desierto de Baja California, que es cercano al mar, y ese terreno con una cuenca para estudiar la absorción del agua de las lluvias. Increíblemente, en este lugar también lograron recrear un pequeño océano con más de 2.6 millones de litros de agua salada. Este lugar es fundamental para entender los efectos del cambio climático. Aquí han estudiado cómo el aumento de la temperatura del agua, la salinidad o el dióxido de carbono afectan a la biodiversidad marina. Is an incredible opportunity to study coral reef restoration and resilience as a prototype here for implementations and solutions for all of our reefs around the world. Esto se logra gracias a una gran capacidad tecnológica que incluye este sistema para regular los distintos cambios de presión que se dan dentro de estas instalaciones. Pressures could get so high you could blow the windows out, or conversely, they could become less inside than they are outside, and the windows could be imploded in. Toda una investigación continua para estar mejor preparados para los retos que nos ponga la naturaleza en el futuro. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Con una brillante carrera en la que suma 5 misiones y 500 días en el espacio, Koichi Kawakata aún tiene un reto cósmico. Vea esto. El experimentado astronauta fue captado tratando de atrapar las elusivas prendas para doblarlas bajo gravedad cero a bordo de la Estación Espacial Internacional. Wakata comprobó que lavar ropa en el espacio también es complicado. Y una nevada puso un toque festivo en el zoológico de Chicago, donde la gente disfrutó anoche de la iluminación y las decoraciones navideñas.
Fue en el tradicional evento conocido como Holiday Magic, que cumplió su edición número 43 en el zoológico de Brookfield, en Illinois, donde hay más de 2 millones de luces LED, un túnel iluminado de 300 pies y 900 árboles decorados por la misma comunidad. En otras notas, la lucha libre mexicana está de luto por el fallecimiento de la leyenda de los cuadriláteros, conocido como Rey Misterio Señor. Tenía 66 años. Rey Misterio Señor se convirtió en un pilar de la lucha libre mexicana y a pesar de que un grave accidente lo obligó a retirarse, su legado habrá de continuar vivo en las generaciones que inspiró con su pasión, dedicación y amor por ese deporte, además de haber tenido una influencia decisiva y tremenda en la carrera de su famoso sobrino Rey Misterio Jr. Descanse en paz, uno de los grandes, Miguel Ángel López Díaz. Gracias por acompañarnos. Muy buena noche. Yo soy José Armando Ronstadt. Terminamos esta edición.